Leí uno de los libros más famosos, al menos por el momento, de TikTok y entre los creadores de contenidos de libros, y esta es mi opinión al respecto. Hello amigos, yo soy Pilar de El Pilar de los Libros y primero que nada quiero decirles que este video se basa meramente en mi opinión de lo que sentí y de lo que básicamente a mí me pareció este libro. No quiere decir que sea un mal libro y tampoco es para echarle hate al autor o a cualquier creador de contenido que tenga una opinión diferente a la mía. Y también si a ustedes no les gustó, bueno, este es un espacio para abrir debate, para que me digan qué puntos a ustedes sí les gustaron y que también debatamos qué puntos a mí no me gustaron. Y ahora sí, el libro del que estoy hablando es Dorian, que es este libro que se volvió muy famoso. ¿Por qué? Porque justamente lo escribió una creadora de contenido que se llama Ángela Arcade, que tiene su canal de Arcades Books y que sí es bastante famosa en las redes de los libros por decir ciertas reseñas que son pues críticas, pero desde un punto con argumentos, ¿no? Y entonces, obviamente teniendo este contexto, muchas personas iban a criticar de igual manera este libro y yo la verdad es que no soy una gran seguidora de su trabajo, pero sí por ahí la ubicaba, ¿no? Porque otros creadores de contenido y así suben contenido con ella, la vieron en diferentes ferias del libro, etcétera. Y obviamente que yo vi el anuncio que hizo en el que le habló a todos sus amigos creadores de contenido para que dieran como esta parte de ver cómo estaba el libro y estaba un poquito hypeado, al menos entre los creadores de contenido. Si tú te vas a ver las reseñas en Goodreads, probablemente lo primero que te vas a encontrar es justamente estas reseñas de creadores de contenido, que ahí tú dices, ¿qué tanta credibilidad hay? Porque obviamente que sí, es mi amigo, aunque quizás el libro no me haya gustado, muchas personas se van a abstener de darle una mala calificación, simplemente ¿por qué? Porque estuvieron a lo largo de este proceso, porque le acompañaron a escribirlo, porque le acompañaron a ser los primeros lectores, etcétera. Entonces yo desde ahí tenía como que un poquito de dudas, porque si las únicas o la mayoría de las buenas reseñas son nada más de sus amigos, algo ahí como que no cuadraba. Pero de todos modos, yo creo que yo siempre entro a los libros para darles una oportunidad y dependiendo cómo se va desarrollando el libro, es si me va gustando o no. Pero primero les voy a dar un poquito de la sinopsis de qué se trata este libro, por si ustedes no habían escuchado de él y no tenían como todo este hype que se tiene en las redes. Bueno, les voy a contar de qué trata. Este libro nos cuenta la historia de Dorian B, que es como un aspirante a escritor y que de repente la historia entre su familia empieza a cambiar porque la muerte de su abuelo lo obliga a volver como con esta familia principal que tiene por ahí muchos secretos que él va a tratar de descubrir. Pero obviamente, como ya les contaba, su familia es un poquito disfuncional, entonces no se lleva muy bien con ella, por lo que decide independizarse porque verdaderamente su tío lo corre de la casa porque no lo quiere ahí, porque al parecer él no forma parte como de esta red de secretos y entonces él lo que quiere descubrir es qué hay detrás de su familia. El principio básico de esta familia es la familia hasta la muerte, un concepto un tanto arraigado. ¿Por qué? Porque a Dorian B en primer lugar nunca lo hicieron parte de esta familia y hay demasiados sucesos que tratamos como de descubrir, que es la muerte de su abuelo, la muerte de su papá, una extraña secta que es como la orden que trata de cosas de su familia y de muchas personas que en este caso serían como personas de dinero que forman parte de esto y que es una red bastante rara de cosas pues no tan legales por ahí y que tiene que irlo descubriendo. Pero para descubrirlo justamente llega con Guido, que es el dueño de esta librería, que también tiene muchos secretos y que justamente está un poquito muy interesado en su familia. Por ahí hay otro personaje que también como que interesa mucho en la trama, que es Aiden, que es este joven que es como el protegido de su tío y que de repente se empieza a interesar mucho en ayudarle a descubrir estas cosas. Obviamente todo detrás, supuestamente detrás del tío, porque obviamente que este señor no debería saber. Entonces, con eso como base, tenemos una historia llena de misterio, de varias cosas que te va presentando. El punto aquí y el gran problema que yo podría decirles es que la historia al principio es demasiado, demasiado lineal. Yo sé que te tienen que presentar los conflictos, yo sé que te tienen que presentar también a los personajes, pero de verdad les juro que la primera y la segunda parte no pasaba nada, nada de nada. O sea, yo tardé 3 semanas en avanzar hasta el 50%. ¿Saben qué es eso? O sea, fue un martirio porque de verdad era muy lento. Y luego, esta chica que es Ángela Arcade tiene un máster en literatura que está padrísimo. O sea, yo creo que una de las cosas salvables del libro es que tiene muchas referencias a la literatura clásica, también por ahí a cultura general, pero como que raro. Pero el punto es que usa demasiadas palabras rebuscadas como si quisiera hacer de su libro un clásico o un homenaje a los clásicos, que repito, no está mal. Yo creo que si entras a este libro leyendo o tratando de leer literatura juvenil, lo que menos quieres es un lenguaje muy rebuscado, no sé, o sea, de verdad, era un lenguaje demasiado entre poético y clásico y
no sé, pero se sentía bastante pesado al inicio. ¿Por qué? Porque yo no le veía una justificación a esto. Y luego, otro de los problemas que yo también tuve con este libro es que primeramente nunca te especifica una época, pero sí las narraciones te dicen como que es la época de los setentas, porque la homosexualidad no estaba tan aceptada, porque todos tenían que esconderse, porque el que Dorian fuera homosexual, aunque no lo sabemos al principio, estaba mal visto, o sea, no querían que nadie de los vi tuviera como que ver con estas cosas, pero sí habían como que otras cositas y hacían otras cositas un poquito ilegales, que eso no lo veían mal, ¿verdad? Pero bueno, anyway. El punto es que a mí sí me molestó un poquito que no te especificara una época. ¿Por qué? Porque si estás hablando de los setentas, como que te tenías que basar en las cosas que había ahí, ¿no? Pero de repente Aiden, que es este personaje secundario, tenía una motocicleta súper chida que parecería como de estos años, ¿no? Y yo era como, wait, o sea, ¿en qué época estamos? Y luego Dorian y su mejor amiga era de repente como de que es que hablamos toda la noche por teléfono, no sé qué, o sea, como si tuvieran teléfonos celulares, smartphones, ¿no? Y luego en el siguiente capítulo, o sea, como 3 capítulos después, era de que es que ya no hay señal en el teléfono. O sea, no pude marcar. Y ya era un teléfono como viejo, ¿no? Siento que por ahí hubo muchas fallas en cuanto a estas narraciones, que si hubiera ella especificado un tiempo en su mente y en su escrito, hubiera estado un poquito mejor. Al menos para mí como lectora, sí siento que a mí me hubiera gustado que especificaran más los tiempos, porque eso de verdad a mí me tenía sacadísima de onda. Tercera parte, Dorian es un personaje que yo digo, o sea, yo sé que la mayoría de los protagonistas, y yo creo que todo el mundo en la lectura lo hemos hablado, no son los personajes más inteligentes, tienen por ahí varios errores, porque si no tuvieran estos errores, pues no existiría un libro, no existiría una trama, pero de verdad que Dorian era un poquito más que imprudente, era muy, o sea, te hartaba por las cosas, porque los otros personajes eran como de, ok, sí vamos a llegar al punto, vamos a llegar a la trama, pero no vamos a hacerlo como impulsivamente, y el Dorian estaba loquito, o sea, el Dorian era como de que sí, y, ay no, estás como que todo raro, ¿no? Siento que no le dio el desarrollo a ningún personaje y luego cuando llegas al final, los desarrollos de personaje fueron tan rápidos que ya de repente no se siente bien. Otro de los puntos que yo hablaba también con otras personas que leyeron esto es que siento que la representación de la comunidad LGBT no está completamente bien hecha. ¿Y esto a qué lo digo? Obviamente que está padrísimo que en los libros de fantasía actual ya como que traigan más esta representación, porque nunca debería haber estado ausente, ¿saben? Yo creo que es algo que la mayoría de nosotros coincidimos en que el hecho de que no hubiera representación era algo malísimo, pero también el hecho de que la representación no esté bien hecha, yo creo que está ahí a debatirse. ¿Por qué? Porque este protagonista al principio como que te dan a decir, bueno, maybe es hetero, ¿no? Y estamos bien con eso. Y luego conoce a este protegido de su tío y dices, ok, creo que puede ser su interés amoroso, porque repito, este libro no es de romance, pero sí hay algo de romance por ahí. Entonces conoces este interés amoroso y tú dices, ok, quizás es gay, porque no debemos de asumir ni siquiera las sexualidades tampoco de los personajes cuando ellos todavía no la están descubriendo, ¿no? Porque él jamás había tenido como que un encuentro con un hombre y tiene que ir descubriendo a lo largo del libro si le gusta o no, o qué es esto que siente por él, si es odio, si es amor, si es, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero de repente también había algunas escenitas en las que dudaba de su sexualidad y le gustaba cierta señora que era la pareja del librero que se llama Adela y hacía cosas bastante cuestionables cuando pensaba en ella y pues por ahí sí tienen algunas escenas sexuales y yo dije como de, no sé, como que le falta un poquito de responsabilidad afectiva porque creo que al final, al parecer este personaje, Dorian, es un personaje bisexual, pero como que no lo representó, o sea, como que se quedó con los estereotipos de las personas bisexuales en las que no tienen como esta responsabilidad afectiva y les gustan los dos lados de la misma manera y al mismo tiempo, cosa que creo que no es así, ¿sabes? O sea, si una persona es parte de la comunidad, esta yo no la sentiría como la mejor representación, pero habrá que ver qué dicen las demás personas, ¿verdad? O sea, creo que también para que ustedes juzguen tienen que leerlo. Entonces, pues váyanse dando una idea con lo que yo les estoy diciendo. Lo que sí rescato es que los plot twists del final están muy buenos. O sea, yo creo que la tercera, cuarta y no sé si había quinta parte o si ya era el epílogo están muy buenos, o sea, esas partes ya me tuvieron como más al pendiente, pero repito, todo esto pudo haber pasado al principio. ¿Por qué? Porque al final del día ni siquiera me resolvió la mayoría de las cosas que me planteó en un inicio. ¿Para qué me vas a plantear tú una problemática que no me vas a resolver? Y yo entiendo que este libro no es autoconclusivo, va a ser una saga, trilogía, bilogía, no sé si va a tener un segundo libro, no sé si vaya a tener un tercero, no sé cuáles son los planes de esta autora, pero lo que sí sé es que
pudo haber utilizado otra fórmula diferente en la que justamente me resolviera una problemática en este libro, pero me dejara abierta otra. Y no habría problema con que la problemática me la metiera como a la mitad del libro, ¿no? O sea, como que empezara a decir, entonces tú dijeras, ¿cuál problemática nos va a resolver? El problema aquí es que no nos resuelve básicamente ninguna. Ok, o sea, los personajes, y esto puede que sea un poquito spoiler, entonces, spoiler. Los personajes descubren básicamente de qué se trata esta orden y quiénes están involucrados en esto, y de repente ahí hay como que ciertas traiciones de confianza, y Dorian se da cuenta de que la mayoría de la gente que estaba cerca de él pues lo traicionaron porque querían llegar a cierto objetivo y que obviamente lo necesitaban a él para cumplirlo, ¿no? Entonces como que lo utilizan y ocurren ciertas cosas que tú dirías, bueno, van a ser como para desarrollo de personaje o van a ser para desarrollo de la historia y me las va a justificar, pero faltaba ya, no sé, yo iba como en el 90% cuando ya era la mejor parte y obviamente eso no se resolvió, o sea, como que ¡pum! Me dio un final para cerrarlo y ya, porque seguramente la chava dijo, ya son demasiadas páginas y yo ya no tengo imaginación o no sé, o sea, verdaderamente no sé cuál fue su proceso creativo, pero yo creo que le faltó un poquito más de estructura en general, porque como que a la historia le fallaba mucho esto, estas conexiones que la primera y la segunda parte se sienten de una manera, la tercera y la cuarta se sienten de otra, o sea, dentro del libro habla que Dorian es como un escritor fantasma y le escribe una novela a otra persona, hasta se siente que esta novela está escrita en dos partes, una escrita por la autora y otra escrita por otra persona. ¿Por qué? Porque yo siento que la prosa sí cambia bastante y que pues sí te mantiene más al filo. Y yo digo, si pudiste hacer esto al final, ¿por qué no lo pudiste hacer desde el principio? Porque definitivamente yo creo que es un libro que no te atrapa hasta que pasas del 60-70%. Y no sé, yo estoy del lado de los que no debería ser así, porque si tú lees 100 páginas y no te gustó, claro que lo vas a dejar. O sea, tengo muchas personas que leyeron este libro conmigo que lo dejaron porque simplemente era como un poquito de hartazgo el que leyeras tanto y no evolucionara, o sea, de verdad seguíamos en lo mismo, seguíamos en lo mismo, seguíamos en lo mismo, y yo decía, ya, por favor, ya, ya, ya. Entonces creo que le faltó un poquito más de eso. Les digo, lo rescatable es que sí tiene buen final, o bueno, no me gustó el final, pero creo que las partes que hacen llegar al final son muy buenas y es como el pico del libro, ese sí está bueno. Entonces yo la verdad es que le di un 2.5, creo que el 3 no se lo merece. ¿Por qué? Porque me perdió. O sea, hubo un punto en el que yo ya no quería leerlo, me harté muchísimo, les digo, tardé 3 semanas en leer como más del 50% del libro, acabé lo que resta en menos de una semana, pero ¿por qué tengo que esperar tanto para esto, no? Entonces mi calificación final básicamente es como un 2.5, no llegó al 3, obviamente que no llegó al 4 ni al 5 porque creo que faltaron muchos aspectos dentro de esta fantasía, no fantasía, novela, no sé, creo que fue una mezcla de géneros que tampoco supo identificar al 100 porque como que quiso tener dark academia, dark fantasy, fantasy en general, romantasy, una novela normal y no lo logró, o sea, como que como no se enfocó en nada en específico, trató de ser como esta estética oscura y creo que sencillamente le faltó más para lo que es la chava y para los estudios que tiene, creo que esperaba muchísimo más. Puede que en el segundo libro se supere, pero sinceramente yo no voy a leer un segundo libro y tampoco leería un tercero si es una saga o lo que sea esto. Creo que hasta ahí me quedé y si alguien más me resume el libro o me dice como qué pasó, porque yo únicamente quiero saber quién es la persona que está detrás de todos los incidentes del libro, porque eso jamás te lo resuelven. Entonces, si tú entraste a ver este video porque esperas que alguien te diga quién es la persona que está detrás de todo lo que pasa en este libro, bebé, no lo vas a encontrar en el primer libro, no sé cuándo lo vas a encontrar, pero creo que la verdad cuesta mucho y yo sé que los libros no son baratos, pero el libro tiene un precio un poquito excesivo para lo que es. Pero de todos modos, al final del día es mi opinión. Entonces, si tú piensas otra cosa, puedes leerlo, puedes darte la oportunidad de generarte tu propia opinión para que vengas y comentes qué tal, si te gustó, si tú ya conocías a la autora, sí, etcétera, o si pensaste lo mismo que yo y la verdad es que no te encantó. Pero por lo pronto pueden seguirme en mis redes sociales, me encuentro como El Pilar de los Libros y ahí subo algunos videos, reseñas, etcétera, y nos vemos en un próximo video. Bye.